En primera instancia, vamos a estar platicando un poquito acerca de las diferencias entre los procesos psicológicos y cognitivos, que son diferentes, y las palabras superiores y complejos, que también son un poco diferentes, ya que podemos ver este tema como procesos psicológicos superiores, incluso procesos psicológicos complejos o procesos cognitivos superiores o procesos cognitivos complejos. Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? Por ejemplo, psicológico, perdón, se distingue de cognitivo porque psicológico abarca más. Psicológico es un término, procesos psicológicos abarcan a todos los cognitivos más la característica, el fenómeno de las emociones, de la motivación, de las relaciones interpersonales, por ejemplo, las relaciones sociales. Mientras que cognoscitivo simplemente hace referencia a cómo conocemos, desde un sentido como más epistemológico, cómo conocemos y cómo procesamos la información. Aquí simplemente tendrían que ver con los procesos como la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas, por ejemplo. Y psicológico sí tiene que ver más, de nuevo, con las emociones, o sea, con todo lo cognoscitivo, más aparte estos otros fenómenos. La diferencia entre superiores y complejos casi son lo mismo, pero sí tienen como una diferencia. Superiores tienen que ver, superiores se entiende al contrastarlo con básico. Los procesos básicos, como son la percepción, la sensación, la atención, la memoria, son procesos automáticos, son involuntarios. Naces y ya los tienes, mientras que los superiores los adquirimos de la cultura y son voluntarios, es decir, necesitas intencionalidad para llevarlos a cabo. Entonces, en este caso, podemos hablar de los superiores como siendo el autocontrol, la planificación, em, sí, y no son automáticos. Los complejos, básicamente los mismos, pero complejo significa que se combinan y se coordinan diferentes. Por eso aquí luego podemos decir, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre planificar y, por ejemplo, resolución de problemas en cuestión de terminología o definición? Porque ambas necesitan evaluar, verificar y evaluar, ¿no? Planificar, perdón, verificar y evaluar, ¿no? Entonces, en este sentido, son básicamente lo mismo, pero sí complejo. Es, por ejemplo, la toma de decisiones que necesita de varios fenómenos como la planificación, la memoria, la atención selectiva o la creatividad, que también es un proceso complejo, aunque también es superior, ¿no? Entonces, en este sentido, es un poco más difícil distinguirlos. Bueno, ya que hablemos de de las diferencias, que también es muy importante, entonces sí podemos hacer un breve repaso de los procesos básicos y naturales que son involuntarios. En este caso, como ya mencioné, la sensación, primero, la sensación tiene que ver con los sentidos: el olfativo, el gustativo, el visual, el auditivo y el tacto, ¿no? Básicamente es por dónde entra la información, los datos de información y por dónde vamos a procesar en primera instancia la información que viene del entorno o de lo exterior o del mundo o de afuera de nosotros, ¿no? Luego es la percepción. La percepción en este caso es contextual y nos lleva a la interpretación justamente de los sentidos, de las sensaciones. Después viene la atención. La atención es priorizar estímulos, ¿no? Que vienen desde la sensación y también que percibimos mentalmente. Y la memoria guarda y recupera esa información para tomar decisiones futuras. Entonces, podemos decir aquí que cuando hablamos, por ejemplo, de atención o específicamente atención selectiva y memoria, ya estaríamos entrando en el terreno de la metacognición, que es saber que sabes o pensar acerca de tus propios procesos mentales o psicológicos. Em, entonces, en este caso, la conciencia aquí, que más o menos surge a los 6 7 años, o sea, una conciencia ya,
permanente, podemos decirlo, no intermitente, que es antes de esa edad. Recuerdo algo de los 3, de cuando tenía 4 años, 5 años, no, esa memoria no, en este caso, o esa conciencia no, una conciencia a la que me refiero es más una conciencia que ya se queda, más o menos es a los 7, y yo creo que aquí surge o es el inicio justamente de todo este proceso o de todos estos fenómenos o todos estos procesos psicológicos. Obviamente primero tenemos los básicos, que es de donde parte todo esto. La necesidad de la metacognición en este caso, de nuevo, la vemos reflejada en la atención y la memoria. Y metacognición se define como el conocimiento de nuestros propios procesos de pensamiento. Entonces es saber que sabes, es incluso dirigir eh, tus estados mentales para beneficiarte en ciertas cosas, como lo puede ser planificar para alcanzar objetivos, pensar, ¿no? Como un problema de matemáticas, ¿cómo le hago aquí? ¿Qué estrategias, qué técnicas utilizo para ahorrarme recursos y salir beneficiado y llegar a mi objetivo, ¿no? Si voy, por ejemplo, en tráfico y hay mucho tráfico por esta calle, me sigo quedando en esta calle porque puede que nada más sea el semáforo y ya después no hay tráfico y es la vía más rápida hacia mi objetivo, o cambio curso, me voy por otro lado, pero me voy a tardar más e incluso puede haber tráfico después, no nada más porque no lo vea ahorita, no quiere decir que no haya tráfico más adelante o más para allá. Entonces, todo ese toma de decisiones justamente tiene que ver con la metacognición, que es pensar, sobrepensar. Y obviamente cuando tú tomas esas decisiones se puede decir que es casi como involuntario. Involuntario hace referencia como más a animales, ¿no? Que toman decisiones de ese tipo por instinto, ¿no? Así de tengo que irme para acá para que no me vea este otro predador o así. Pero cuando tú piensas acerca de cómo estás pensando, o sea, lo que yo acabo de hacer ahorita, no lo que hago cuando estoy en tráfico, porque eso es simplemente pensar, sino lo que acabo de hacer ahorita de pensar sobre ese pensar es justamente la metacognición. Entonces, aquí también entrarían las emociones y la motivación, en el sentido de las emociones, pues hemos visto que son respuestas fisiológicas para poder interpretar, responder y adaptarnos a situaciones internas o externas. Respuestas fisiológicas porque pues tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Incluso las mariposas en el estómago, la sudoración, las lágrimas, la risa, ¿no? O sea, son respuestas fisiológicas del cuerpo y en este caso sirven justamente para poder interpretar, para responder y para adaptarnos o cambiar las situaciones, ya sean internas, es decir, de nosotros, de la mente, del cuerpo, o externas, ¿no? De la situación, de otras personas, del contexto. Y la motivación es la energía que dirige y, muy importante, mantiene el comportamiento hacia una meta. En este caso, la motivación, cuando hablamos de motivación, podemos hablar de la intrínseca y la extrínseca, que es como a través de diferentes vías poder motivarnos o medios. En este caso puede ser por curiosidad, porque me gusta, porque quiero aprender más acerca de eso. Es decir, es más como del proceso cuando es una motivación intrínseca. Y la motivación extrínseca es porque hay un objetivo, necesito pasar mi examen, necesito pasar la materia, necesito ganar más dinero, necesito reconocimiento, validación externa, ¿no? Literalmente. De cualquier forma, te puedes ver motivado. Dicen que la motivación intrínseca es la mejor, porque la extrínseca, pues en cuanto a ese estímulo exterior carezca, pues tú ya no vas a hacer eso que has estado haciendo hasta el momento. Em, y en este caso te dirige, o sea, te conduce, pero también la motivación te sirve justamente para perdurar, para persistir en aquello en lo que, o sea, para mantenerte, ¿no? Como dicen, o sea, llegar a la cima es fácil, pero mantenerte, eso es difícil. Entonces tienes que seguir, una vez que ya dices, logré mi ascenso, logré mi objetivo, ahora viene lo bueno porque te tienes que poner a trabajar, ¿no? Te tienes que poner a
tienes que trabajar para asegurarte de que no retrocedas, de que no caigas de, de, de esa meta que se puede decir. Cuando tú logras una meta, es el objetivo más nuevo, es la experiencia más desconocida que tienes hasta el momento. Entonces va a requerir de toda tu atención, va a requerir de todo tu empeño, de todo tu esfuerzo. Bueno, entrando un poquito ahora con los procesos más cognitivos, que sería el pensamiento crítico, me gusta aquí una definición que dice que es como un examen lógico. La crítica es meramente usar la lógica. Y aquí me gustaría decir que yo siento que tiene algo que ver con la libertad, con el libre albedrío, porque en primera instancia estás pensando en lo que tú quieres, o sea, de nuevo, la atención selectiva o el priorizar estímulos, que en este caso sería, ¿cuál había mencionado que era eh, priorizar estímulos? Bueno, la atención, ajá, en proceso básico. Em, la atención justamente o la atención selectiva va a priorizar, que ahí estaría interesante saber cuál es la diferencia entre atención y atención selectiva, ya que ambos, ya que ambos justamente priorizan estímulos. Sí debe de haber una diferencia, pero es también como una diferencia aquí en la que me atoré un poquito, que era la diferencia entre decidir y toma de decisiones, ¿no? Porque ambas dicen que tienes que evaluar, tienes que planificar, tienes que ver recursos, estrategias, todo esto. Y todo esto de nuevo, o sea, creo que no lo he mencionado, pero tiene una utilidad muy práctica, que es justamente volverte como más inteligente, como más, como mejor en solución de problemas, ¿no? Que también estaba pensando, oye, ¿y tú por qué estás hablando de esto si no tienes una vida tan chida o una vida tan buena? Pues porque quiero aprender, justamente. Y no porque no seas rico o una persona exitosa quiera decir que no tienes problemas. O sea, los pobres también tienen problemas. Puedes tener problemas de índole, bueno, de nivel más bien a tu capacidad y poco a poco así vas, mientras vas solucionando más problemas, igual vas progresando o no sé, la idea, hablé un poquito acerca de la idea de progreso, pero ya me estoy desviando del tema, que el progreso realmente no existe, es simplemente una idea para hacerte cumplir el trabajo de hoy. Y ya, y mañana sigues diciendo, pero en realidad no vas progresando como tal, o sea, sigues estando en el mismo lugar dando vueltas pensando que estás progresando, pero bueno, es un, es una idea un poco pesimista. Bueno, el pensamiento crítico de nuevo es un examen lógico, tiene que ver con la libertad o con el libre albedrío, porque pensar en y en anticipar beneficios para todos, en este caso ahí entraría la ética. Y la ética tiene esa característica de la cual yo siento filosóficamente no se habla mucho, pero la ética tiene la característica de libertad. O sea, porque por eso estaríamos el árbol del bien y el mal, ¿no? Estaríamos hablando de que tú tienes que decidir entre lo que es correcto o incorrecto, ¿no? Lo que es bueno y malo. Entonces, cuando estamos hablando de eso, podemos meter ahí el concepto de libertad y libre albedrío. Em, y la resolución de problemas también tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, porque es a través del pensamiento crítico como vas a poder pensar en la mayor cantidad de alternativas para justamente elegir la mejor. Y aún así te puedes equivocar, pero ya tendrás como un estudio, un análisis, un examen lógico para poder decir, ah, pues mira, yo había pensado en esto, cualquier persona lógicamente hubiera elegido esta. Entonces, si algo salió mal es porque no pensé en esto, porque no vi esto, porque salió algo inesperado, porque hubo una variable que nadie pudo haber visto, que no vi, ¿no? En este caso, la resolución de problemas, por ejemplo, yo pongo el caso en donde recientemente renuncié a un trabajo en el que pues ahí básicamente había como una falta de liderazgo y no me estaba gustando mucho este lado, aparte de que el trabajo también era muy pesado, ya que era con niños. Entonces yo tomé la decisión, a través de un examen lógico, de que pues por el momento me estaba cansando mucho,
ya me estaba fastidiando un poco, entonces la mejor vía en este caso iba a ser irme, aunque iba a perder ingreso, ¿no? También tuve una situación recientemente con uno de mis jefes en donde hubo ahí como un conflicto por horas, ¿no? En donde no se me estaba dando unas horas y luego tuve que hablar con su jefe de él y ya eventualmente se me dieron. Pero ahí sí, o sea, yo tuve que hacer de nuevo un examen lógico de lo que mejor me iba a convenir y a veces en esa segunda situación realmente no había una forma de solucionar ese problema sin que alguien saliera afectado. En este caso, o mi jefe o yo. O sea, yo porque me iba a quedar sin horas o mi jefe porque pues igual se iba a sentir mal porque me fui con la otra persona, pero yo me justifiqué diciendo, pues yo hablé bien con él, primero hablé con él, no me lo brinqué y de nuevo ese fue mi razonamiento y también dije, pues las consecuencias, me atengo a las consecuencias, si se va a desquitar después o así, pues ya veo, ya soluciono ese problema, como dicen en inglés, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, ¿no? We'll cross that bridge when we get there, porque pues sí, yo dije, y creo que esa es una característica muy importante que ahí entraría la pedagogía existencial o existencialista o las ideas existencialistas de hacerte responsable o incluso el sentido de inferioridad y de responsabilidad de Alfred Adler, que es hacerte responsable justamente de tus actos, ¿no? De lo que decides, que ahí conlleva ¿cómo se puede decir? Conlleva mucho incluso lo voy a anotar para luego acordarme, eh, la toma de decisiones conlleva la responsabilidad. Y esto creo que en nuestra cultura pop o de películas se ha vuelto muy famosa la frase del hombre araña o de Spider-Man, ¿no? Con el tío Ben que le dice a Peter Parker o a Spider-Man, ¿no? Con gran poder viene gran responsabilidad. Con gran poder, ¿cómo estás ejerciendo tu gran poder? Pues al decidir. ¿Y con base a qué? Pues ahí es donde entraría el pensamiento crítico, con base a mi examen lógico. Bueno, en este caso, la creación de nuevas soluciones para problemas sería la definición de la resolución de problemas. Y la creatividad aquí es vital porque es la capacidad para pensar o solucionar problemas de forma innovadora y original. Ahí tengo todo un tema con la palabra original, de que digo, realmente no es, si ya lo hice, o sea, cuando tú piensas en solucionar un problema, no es de forma original ni creativa realmente, es de forma, te basas en el pasado, ¿no? Piensas cómo lo hice anteriormente, cómo lo haría esta persona, incluso le preguntas a una persona que tiene la experiencia para decirte cómo hacerlo en la aplicación o en la improvisación o siendo espontáneo, ahí tal vez sí tienes que ponerte creativo en el momento y hacer lo que te nazca. Pero mientras estás pensando y viendo cómo solucionar el problema, yo creo que no tiene nada de creatividad porque y originalidad estrictamente hablando, pero bueno, eso ya sería de nuevo desviarme del tema y entrar en otro terreno. La planificación es anticipar y establecer metas, organizar pasos y decidir sobre recursos, tiempos y estrategias para lograr un objetivo. Aquí tienes un objetivo que se redacta normalmente con el verbo en infinitivo, sus sustantivos, perdón, o el complemento y el para qué, que se puede decir de alguna forma justifica o también se puede decir que es un post objetivo, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero convertirme en un director de una escuela de inglés para tener una estabilidad económica y enseñar a las personas y enseñarles a las personas inglés como también para que practiquen su inglés, ¿no? Y en este caso, con base a ese objetivo, pues vas planificando, que ahí la palabra clave es anticiparte, lo cual incluso me atrevo a decir es mal visto hoy en día. Si tú te anticipas a un problema, hey, es que estoy viendo que vamos hacia acá y va a haber este obstáculo, va a surgir este tema. Ahorita estoy viendo que ya nos estamos quedando sin esto. Ay, o sea, van a decir como yo ahorita dije, llegaremos a ese puente, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, ¿no? O sea, nos preocuparemos de eso ya cuando
sea el momento. Y luego esta lógica, ¿no? De decir, es más, el día de mañana me atropella un carro y ya me muero y ni para qué preocuparme. Yo, bueno, ok, si quieres pensar así, pues no está bien, no planifiques nada, se te va a olvidar y ya cuando tengas el problema enfrente, ahí es cuando lo vas a hacer, porque así es como te gusta hacer las cosas, pues adelante, ¿no? Luego, implica justamente la planificación, lo cual me encanta, prever obstáculos y generar alternativas. Justamente la idea es esta, es es ver justamente diferentes formas de solucionar el problema o incluso ver el problema desde diferentes ángulos. Y aquí yo tengo como una experiencia un poco, larga con respecto a mi forma de planear, tanto en el sentido personal como en el sentido profesional. En el sentido personal, yo empecé a planear cuando tenía como 19, 18 años y lo hacía, yo nunca he usado una agenda, pero lo empecé a hacer en una libreta y poco a poco, a través de los años, pues ya llevo casi 15 años planeando. Actualmente lo que utilizo, es mi notas, es mi celular y también un calendario que yo mismo hago. También atravesé una etapa en donde planeaba anotando en una hojita que tenía siempre como en el bolsillo de mi camisa y así, o sea, porque las cosas que luego surgen en el día a día, así de, oh, te recomiendo tal libro, o, ahorita ya estoy en la calle y tengo que anotar algo porque si no lo olvido, pues así es como uno empieza como a acordarse de esas cosas. Eh, y en el sentido profesional, pues tiene que ver más que nada con la planeación de clases en el sentido estricto, ya que la planificación, por ejemplo, de tengo que ir a hablar con tal jefe o así, pues igual lo hago en el sentido personal de anotar mis pendientes, pero mi planificación de clases, por ejemplo, también ha tenido una evolución que no he podido todavía, que no he analizado, pero sí ha llevado una metodología, pues desde la rudimentaria básica de tienes que hacer el inicio, el desarrollo y el cierre y el machote y anotar estos objetivos y lo que vas a lograr y los recursos y la calificación y así. Ahorita hacer como una, no meta, pero estoy en la etapa de hacer como un tipo manual para las materias y me preparo incluso antes de hacer la planeación. Estoy pensando ya en cosas, en temas para ver, no tanto en actividades, creo que me debería de enfocar un poco también en las actividades, pero sí en contenido. El contenido es uno de mis fuertes, se puede decir. Bueno, pero ahí podemos indagar más en mi experiencia con respecto a la planificación. El pensamiento, aquí vamos a hacer unas definiciones nada más de procesos psicológicos superiores. El pensamiento es el proceso mental mediante el cual una persona representa, organiza y manipula información. Entonces es simplemente el hecho de estar despierto y pensando, ¿no? Vas organizando información y dentro de tu propia mente a través de ideas también, pues la vas manipulando. El lenguaje es lo que uso para comunicar mis pensamientos. Entonces, se puede decir que el lenguaje, en psicolingüística hay un debate de cuál es primero, si el lenguaje o el pensamiento, y si puedes pensar sin lenguaje, lo cual creo que no. O sí, pero ahí sería la emoción, más bien, lo fisiológico meramente. Em, pero el lenguaje en última instancia surge posterior al pensamiento y es un sistema o son sistemas simbólicos de signos vocales y escritos que permiten justamente comunicar a otras personas, pensar, representarnos la realidad y regular también nuestra propia conducta, porque ahí entraría justamente el hecho de verbalizar aquello que nos está afectando, ¿no? Que es a través o es como regulamos nuestra conducta. Pensemos como en malestares tal vez emocionales, me siento mal, pero ya puedo verbalizarlo, puedo expresar lo que estoy sintiendo y ya me siento un poco mejor. La inteligencia, muy interesante, es la capacidad general para aprender, razonar, resolver problemas, adaptarse a situaciones nuevas
y utilizar los conocimientos. Es multidimensional utilizando la lógica lingüística, social, creativa. Aquí hay varios, los de las inteligencias múltiples de Garner, ¿no? Que ahí hay todo un tema también entre diferentes tipos de inteligencias, como puede ser así de forma muy general, que también lo he mencionado, las la personalidad intra y la inter, o sea, intrapersonales y interpersonales, que también hay todo un tema con respecto a diferentes tipos de estudiantes, personas, etcétera, desde cómo bromean hasta cómo prefieren las cosas, cómo prefieren trabajar con las cosas, que ahí entraría el MBTI de las 16 personalidades, MBTI, perdón. No solo son un atributo, la inteligencia se relaciona con la flexibilidad mental, la rapidez cognitiva y la capacidad de entender relaciones complejas. En este caso, relaciones yo diría tanto sociales como también relaciones entre ideas, asociando, ¿no? El razonamiento abstracto es la habilidad para pensar más allá de lo concreto, usando símbolos, conceptos, patrones, relaciones lógicas y principios generales. Permite resolver problemas que no dependen de la percepción directa. En este caso sería, pues sí, justamente visualizar formas. Incluso se puede decir que aquí de alguna forma el razonamiento abstracto sería el predecesor obligatorio de la creatividad, porque no tiene que ver con, justamente como dice aquí, percepción directa. No tiene poco que ver con lo que me dijo mi papá o mi amigo que debería de hacer en esta situación, o lo que me acuerdo que vi en una película, sino la imaginación, la fantasía, la creatividad realmente de ir más allá de lo concreto, de lo que ya conozco, de mi pasado, de mis experiencias. Ejemplos son como las matemáticas, la metáfora, la hipótesis, la filosofía o filosofar, las teorías, por supuesto. Y hasta aquí entonces llegaríamos con los procesos psicológicos superiores como mini introducción, repaso y definición de conceptos. Bye.